Para los que no conocen a Manuel Bronstein, venezolano, egresado de la Simón, trabajó en Xbox, en Zynga, en YouTube, en Google Assistant, en Roblox. O sea, has hecho de todo en tu vida, sobre todo en la intersección de tecnología con contenido. Te Son de presenté esas bien, cosas. dije todo. Más o menos, estuvo bien, lo dijiste en orden, ¿Qué me sí. faltó? Te faltó Tokenson, te faltó Procter Gamble, pero es ok. No, está bien, wow. O sea, aparte de eso, Tokenson era un startup en Nueva York en el que trabajaste en Nueva York cuando estabas cuando saliste de Venezuela a Nueva York y en Procter Gamble fue después de la Simón. Sí, antes el primer trabajo después de graduado fue vendiendo detergentes. En Muy verdad, conect Ariel y Lavanzán. Hace Volt y Rindex me tocaron. Y eso lo hacías en Venezuela, en Procter Gamble. Sí, Venezuela y teníamos en esa época Venezuela era como que la oficina central para Venezuela, Colombia y Perú, si no me equivoco. Y súper, súper interesante. Una súper Co- experiencia. ¿Cómo llegas de la Simón Bolívar a Procter Gamble? O sea, ¿cuál es la conexión? O sea, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver una con la otra? Yo me pregunté lo mismo cuando me entrevistaron. Procter tenía una muy, muy buena reputación en Venezuela, obviamente, como super empresa de mercadeo, de gerencia general y de negocio. Y cuando me entrevisté, básicamente lo que ellos dijeron es que les gustaba mucho entrevistar gente que tenía carreras en ingeniería, porque era mucho la parte de análisis cuantitativo y resolución de problemas. Y al final del Ok. día ellos sentían que te podían enseñar todo lo que tenías que aprender de marketing, y tú traías un poquito tu mentalidad de análisis y de resolución de problemas. O sea, que tu primer trabajo en verdad fue enfocado en marketing más que otra cosa, en vender. Mercadeo total, campañas de publicidad, campañas de distribución, televisión, súper, súper chévere. O sea, que todo el rollo, yo no, ves, esto no me lo sabía de ti, te conozco hace 80 años, aquí no voy a decir números para no botar la cédula, pero te conozco hace tiempo y yo no sabía esa parte de ti, yo pensaba que tú, esa parte de ti en verdad ni la sabía, yo me sabía de tu historia desde que llegas a Estados Unidos y vas a Berkeley, ¿no? A hacer tu MBA, tu posgrado. Después de Nueva York estuve en Berkeley. Ajá, cuando terminé en el startup me fui a hacer la maestría de negocios en Berkeley. Sí, es interesante porque Procter, aunque uno no lo crea, muchas de las cosas que aprendí vendiendo detergentes y cómo hacían las cosas en Procter Gamble las he aplicado a mi trabajo en diferentes áreas. Y como ingeniero es súper chévere poder hablar con la gente de mercadeo sabiendo que tú trabajaste y estuviste Claro. un tiempo de tu vida haciéndolo. O sea, no es claro, claro, porque la mayoría de la gente no entiende ese mundo. Es un mundo muy distinto. Son mundos distintos, o sea, obviamente la persona que trabajó en ingeniería toda su vida, a principio no le toma tiempo entender el mercadeo, igualmente la gente que trabaja en mercadeo de repente le toma tiempo en entender cómo funciona un proyecto de ingeniería. Entonces de repente Ok, eso me ayudó a mí en la carrera. ok. Y obviamente vamos a hablar de AI. Quiero hablar un montón y hacerte un montón de preguntas de AI, pero antes de llegar ahí, yo te tengo que preguntar, ¿por qué trabajaste en Xbox? Y mi pregunta es, si alguna vez en tu vida, cuando tú eras chamo y estabas en tu casa jugando Atari o Nintendo, lo que sea que jugabas, si te imaginaste alguna vez que ahí que tú ibas a trabajar en una de las compañías más grandes de videojuegos en el mundo. Imposible saberlo. Obviamente, muchas de las veces que jugué videojuegos me imaginaba cómo haría ese juego mejor y qué le faltaba al Mm. juego y qué chévere si el juego tuviera, me acuerdo jugando los juegos de fútbol y decías, oye, ¿por qué no puedes ver a la audiencia? O ¿por qué no puedes? Creo que en esos juegos la pelota ni siquiera iba de aire. Y te pensabas, ¿por qué no puedo lanzar la pelota de aire? ¿Por qué no puedo tener muchos jugadores? Pero siempre se me ocurrían ideas de cómo hacer los juegos mejores. Obviamente, creciendo en Venezuela, nunca se te cruzaba por la cabeza que ibas a trabajar. By the way, cuando yo estaba creciendo en Venezuela, Xbox no existía. O sea, que en Xbox obviamente no me Claro. imaginé nunca que iba a trabajar. Pero muchas de las empresas de videojuegos estaban en Japón.
Entonces no te imaginabas que te claro. ibas a ir a vivir a Japón y a trabajar en esa industria. Me enteré que se podía cuando estaba haciendo la maestría en Berkeley y vi que Ok, venían a contratar a gente que estaba haciendo el MBA y la maestría de negocios, la venían a contratar a productos, a cargos de product management o product marketing o finanzas dentro de las compañías grandes de videojuegos. Y ahí dije, ah, wow, esto es un career path, esto es una oportunidad y terminó saliendo chévere. o sea, ni siquiera pensando, cuando estabas en Tokenson, porque Tokenson también era de juegos, era un álbum de barajitas de monedas del mundo. Ni Sí, siquiera ahí no, te imaginabas que el próximo paso iba a ser Xbox, o sea, no estaba en tu radar todavía. para nada. Tú sabes que lo cómico es que mucha gente dice y habla de, creo que Steve Jobs lo dijo esto famosamente, que uno cuando está haciendo los movimientos no entiende viéndolos de hoy para el futuro, pero cuando los ves del futuro para atrás, sí entiendes cómo todo se conectó y evidentemente la decisión, por ejemplo, de ir a trabajar en Tokenson fue una decisión porque los fundadores eran gente que yo conocía, gente muy buena Ok. y con los que con Ricky Arias que había trabajado en Procter Gamble y cuando él me llama a ir a trabajar con él fue más una emoción de ir a trabajar en internet, en lo que era lo nuevo en ese momento, en la oportunidad de ir a hacerlo en Nueva York, pero nunca pensaba que eso te iba a llevar a una cosa y viendo para atrás haber hecho ese trabajo, porque no fue un álbum de barajitas, fue una plataforma de álbumes de barajitas, no necesariamente Mm, nada más el mundial de fútbol, los billetes del mundo, se de las hicieron el monedas, mundial, hicimos claro. películas de diferentes películas, y el hecho de que eso me dio exposición a trabajar en el área de entretenimientos y medio, puso en mi currículum algo que le llamó la atención a la compañía de Claro. videojuegos cuando me entrevistó. Bueno, pero es que aparte ahora tienes un triple threat de que bien, eras ingeniero, en la Simón eras ingeniero, ¿no? Ingeniero electrónico de la Simón. Ingeniero en electrónica de Simón, marketing de Procter, videojuegos con Tokenson y un MBA de finanzas. O sea, que tenías un cuadro bastante... O sea, no era un cuadro típico. No era típico, el MBA no fue en finanzas, de hecho todavía fue más especializado en la parte de manejo de tecnología y desarrollo de nuevos productos. Entonces sí, Ok, la suma de todo eso en el momento que me fueron a entrevistar, o sea, sin saberlo yo, la suma de todas esas cosas me permitió tener conversaciones súper interesantes cuando empezamos a hablar de claro, Xbox en ese momento, que esto fue varios años atrás. El primer Xbox había salido al mercado y estaban en el proceso de sí, desarrollar la Xbox 360. Entonces ajá. todo lo que había aprendido de alguna forma u otra hacía clic. Chao, ¿cuál es el primer videojuego que te recuerdas haber jugado? Bueno, obviamente, yo la primera consola fue la Atari, creo que es la Atari 2600, creo que era. Chao, Y yo bueno, tenía el Atari. Yo tenía el el primer Atari juego del que venía joystick que era era un Combat, palito con un botón rojo. ese mismo, el primer juego que venía era Combat, me acuerdo, que era el no sé si eran unos tanquecitos o sí, Unos había uno, tanquecitos, sí. había uno muy famoso que se llamaba Outlaw, que era de vaqueros, que era buenísimo, era un vaquero contra otro que se disparaban y había como una carreta en Ajá, el medio. Pero si quieres ver la historia más nerd de todas, después del Atari vino una consola que se llamaba el Intellivision, que le hizo me Mattel, una acuerdo. compañía de juguetes. Y el control del Intellivision era como un pad con números y un circulito. Ujú, Y en esa época no había la forma de jugar contra la computadora. O sea, los juegos ok. eran todos de dos personas y tenías que tener a alguien para jugar contra ti. Y obviamente si no tenías un amigo en la casa o alguien con quien jugar, tenías la cosa ahí sentada y no la estabas usando. Entonces yo aprendí a jugar la mano derecha contra la mano izquierda para poder jugar partidos de béisbol de una mano contra la otra. Y a veces pensaba quién quería que ganara. Súper chévere, muy nerd. Chamo, amo esa historia, no me la sabía tampoco. Yo mi primero, o sea, obviamente tenía Atari, todas esas cosas, el Apple IIG, el juego de karate, Castle Wolfenstein, todos esos. Pero a mí la consola que más me amarró fue el Nintendo, obviamente, que en nuestra época me lo regalaron en mi bar mitzvah y me cambió la vida. Y me acuerdo perfecto yo el día que entré a trabajar en Xbox, porque ahí trabajamos juntos.
cuando entré a trabajar en Xbox, mi primera llamada fue a mis padres a decirles, ¿se acuerdan cómo me decían que jugar Nintendo era una pérdida de tiempo? Microsoft acaba de contratar. ¡Pum! Y colgué el teléfono. O sea, Sí, tenía que hacerlo, era mi lado rebelde todavía, a los 30 años tenía que hacerlo. yo lo usé distinto que tú. Yo estaba en el posgrado y cuando me enteré que estas compañías reclutaban a gente de la maestría, usé eso como excusa para comprarme el nuevo PlayStation y el nuevo Xbox, para poder decir, bueno, lo estoy usando para poder prepararme para la entrevista. Y esa fue la excusa Claro. para comprarme las dos. Qué bien, qué bien. Ok, entonces, obviamente en Nexus tienes una carrera increíble, meteórica, ahí trabajamos juntos en varias cosas, pero un momento llegó y dijiste, ok, me voy para otro lado, llegó el tope, o yo no sé por qué, como una persona, y acá está, y acá viene la pregunta, o sea, como una persona que está en un trabajo estable, en una compañía increíble, futurista, o sea, Xbox en esa época estaba number one, number two con PlayStation, y todavía las consolas estaban en el boom. O sea, de hecho, yo me acuerdo perfectamente cómo las consolas en ese momento ya estaban desplazando la televisión y la televisión no admitía eso, pero nosotros veíamos los números y entendíamos que el cord cording, el cortar el cable, era una realidad. ¿Qué te lleva a ti a decidir? Voy a dejar todo esto y arrancarme a una compañía que era Zynga, que era grande en ese momento, pero no era tan grande como Xbox. ¿Cómo tomas esa decisión? ¿Por qué la tomas? ¿Qué te lleva a hacer eso? Porque hay que tenerlas bien cuadradas, déjame decirte. Sí, mira, te digo, hay varios elementos al final del día. Creo que hay un tema de personalidad, donde en qué momento estás dispuesto en tu vida a tomar más riesgo. Hay un tema de personalidad, en mi caso personal, que después de que hago unas cosas por 5, 7, 10 años, de repente pienso que puedo aprender nuevo, que me llama la atención probar algo distinto y aprender algo nuevo. Cuando a veces la gente dice, cuando el trabajo se te está haciendo fácil, buscas el próximo reto y a veces se siente así. También si te pones a pensar, una de las cosas que me fueron, y en el tema personal, Xbox estaba en Seattle y yo tenía Ujú. muchas ganas de venir a California porque la mayoría de las empresas de startups de tecnología estaban en California y como que sentía que de Seattle me estaba Ok, perdiendo algo interesante que estaba pasando aquí en Silicon Valley. Pero lo otro que había que considerar es que en el mundo de las consolas, el ciclo de una consola es como, era 7 a 10 años. Y el ciclo ujú. del Xbox 360 se estaba acabando, y iba a empezar el próximo ciclo, que creo que fue el Xbox One que vino después. Entonces, la primera Correcto. pregunta que me hice yo a mí mismo fue, ¿quiero hacer esto por los próximos 5 6 7 años? ¿Quiero empezar un nuevo ciclo? ¿O quiero aprender algo nuevo en un lugar, tomar un poquito más de riesgo en mi vida? Singa no es que era más pequeña, era muchísimo más pequeña. O sea, Singa era una Claro, compañía de 400 empleados en el momento, no había salido pública, era una startup grande. Este, y parte de la emoción para mí fue eso, fue ir a una startup nuevamente a ver qué se sentía trabajar en una compañía que estaba creciendo súper, súper rápido y meteóricamente venirme a California y aprender todo lo que ibas a aprender en ese lugar. No fue una decisión fácil, la consulté con mi esposa 500 veces, me costó tomar la decisión porque tú sabes que yo pienso las cosas muchísimo antes de tomar una sí. decisión, pero al final lo hicimos y súper contento de haber tomado esa decisión. Sí, tú ahí no eres como yo soy muy de feeling, de intuición, y tú en verdad eres muy analítico, pero estoy seguro que cierta parte de gut feeling tienes que tener o no. ¿Cómo tú Siempre manejas empieza, qué porcentaje? ¿Qué porcentaje va? sí, mira, siempre empieza con gut feeling. O sea, el primer análisis nunca es analítico, se te presentó una oportunidad, hablaste con una persona, leíste de la compañía o viste algo que estaba pasando en el mundo y dijiste, wow, esto me llamó la atención. En el momento que sí vas a tomar una decisión, como tú lo dijiste, dejar un trabajo en el que te está yendo bien, estás ganando una cantidad de dinero, vas a ir a otro lugar, vas a tomar un poco más de riesgo, la compañía no necesariamente es tan estable, empiezas a hacer un poquito de tu análisis de
lo puedes hacer de 500 maneras, ¿no? Mucha gente hace su Claro. hojita donde pone los pros y los contras, le puedes preguntar a gente, te puedes asesorar, viajas y conoces más gente. Te digo, es muy cómico porque al final del día, todo ese análisis numérico vuelve a lo que querías inicialmente. Y cuando estás poniendo los pros y los cons, el que te importa más resulta que es que es lo que más me apasiona. Y al final lo que más te apasiona es un tema mucho más emocional y un tema más visceral que si los números decían mejor aquí que mejor allá. Bueno, claro, Obviamente pero quieres que las cosas funcionen al claro, final y haces tu análisis, pero sí. sí, pero igual, si tú ves los numeritos y dices, hay demasiado riesgo para el return on investment, entonces no lo tomas y te dices, bueno, pero ya te abriste a, está bien, estoy listo a dar el próximo paso, estoy listo a mudarme, simplemente tengo que encontrar la que es, ¿no? Sí, muchas veces tienes 100% la razón. Muchas veces cuando la gente, y me ha pasado a mí también, pero lo he visto con gente que ha trabajado para mí, creo que normalmente cuando uno está en un trabajo, a veces hay dos decisiones, ¿no? Una es, me quiero ir de este trabajo o quiero cambiar este trabajo por cualquier razón. Y la otra es, hay algo adelante que me está jalando para irme a otro lugar. Yo le recomiendo siempre a la gente que no te vayas porque te quieres ir de un lugar, sino que te vayas porque hay algo mejor que te está jalando. Porque normalmente cuando te quieres ir de un lugar y empiezas a tomar cualquier oferta porque estás saturado el lugar donde estás, no tomas la mejor decisión. Mientras que si hay algo realmente que te está jalando y te está motivando a ir a hacer algo nuevo, lo tomas con mucha más, no sé, energía y positivismo. Ujú. Ahora, en el momento que una persona ya toma la decisión, es exactamente lo que dijiste, de, oye, llevo 7 años acá, 5 años acá, quiero probar algo nuevo o algo no me está gustando, o quiero cambiar mi vida y quiero irme a vivir a otro lugar, ya ese momento abre la puerta, ahora déjame evaluar y buscar la mejor opción posible. Buenísimo. Entonces, ok, estás en Singa 4 o 5 años y llega el Big Daddy YouTube. O sea, que a mí me da demasiada risa que tú hayas caído ahí por una razón muy sencilla. Yo trabajé por muchos años en MTV. Mi corazón es, o sea, todo lo que es Paramount, MTV, Nickelodeon, esa familia. Y como que nuestra bandera siempre fue Video Kill the Radio Guy. Y llegó YouTube to kill the video, básicamente. O sea, MTV mató a la radio, pero YouTube mató a MTV. Y literalmente MTV cerró hace unos meses con esa canción. Y literalmente el principio del fin de MTV fue el boom explosivo de YouTube. La cantidad de multimillonarios, de creadores de contenido de YouTube es una locura. Y mi pregunta para ti es, ¿qué se siente entrar a Google, una de la compañía más grande de tecnología del mundo, en la división más cool para mí, que es televisión, que es YouTube, que es creación de contenido? Otra vez estás en creación de contenido, otra vez estás en tecnología, estás en esa intersección. ¿Cómo fue ese sentimiento de entrar por primera vez a esas oficinas, a esos campuses que uno alucina todavía hasta el día de hoy, aunque ya lleven 20 años de fundados? Mira, fue increíble y esto lo vamos a poner en parking porque la decisión no fue irme de Singa a YouTube. Yo me fui a Singa y me tomé 6 meses para ver qué hacía con mi vida y después vino YouTube. Y eso fue una decisión también interesante, complicada, challenging, pero chévere, la disfruté mucho. YouTube fue muy cómico porque si bien yo sabía lo importante y lo interesante que era, en el momento que tenía la oferta enfrente mío, yo no estaba 100% convencido si eso era lo que quería hacer. Y yo creo que algo dentro de mí no entendía la magnitud del lugar al que estaba yendo. O sea, YouTube en ese momento posiblemente era una de las top 3 o 4 aplicaciones de consumidor en todo el mundo entero. O sea, el tamaño de la aplicación, la cantidad de la gente que lo utilizaba era impresionante. Y uno no se imaginaba en qué se estaba metiendo porque al final del día tú te puedes hacer todas las entrevistas y aprender mucho y me lo tomé con calma, hice muchas entrevistas y entendí mucho, pero no te das cuenta realmente dónde estás hasta que no estás completamente adentro, ¿no? Y fue Sí. súper, súper chévere darte cuenta de la magnitud, la cantidad de usuarios, la cantidad de horas. Muchas veces yo lo pensaba como que este es el canal de televisión más grande del mundo.
donde tú pones un pedazo de Claro, contenido y lo puede ver cualquier persona en el planeta Tierra. O sea, veníamos de un mundo, ahorita va a sonar que eso es así siempre, pero veníamos de un mundo donde los programas de televisión existían en un canal determinado y ese canal existía en ujú, un país determinado. Y llega a YouTube y claro, dice, no, si tú pones mi video acá, lo puede ver alguien en India, en Venezuela, en Colombia, en Estados Unidos o en África. Y eso fue increíble, como que darme cuenta que eso era lo que YouTube había construido. Y obviamente la oportunidad de unirme al equipo y hacer todo lo que hicimos allá fue increíble. chamo, yo me acuerdo de esa época que tú te estás entrevistando con ellos y viendo y tomando la decisión, y me acuerdo las opciones que tenías, y en mi cabeza era tan claro. Y yo decía, en mi cabeza, es como este carajo, pero obviamente eres quien eres porque tomas la decisión de una manera muy lógica y muy pensada, siguiendo tu gut feeling, pero entendiendo que a veces hay que tomar decisiones que no es solamente lo cool, sino, y es como tú dices, hay que entrar ahí para entender la magnitud, porque yo creo que la mayoría de la gente no entiende la magnitud. Yo hoy estaba pensando y decía, Mr. Beast es un solo creador de YouTube y la cantidad de dinero que él ha generado para él y la compañía que él ha generado solo por YouTube, yo creo que ningún actor de televisión puede, no, o sea, yo creo que si juntas a los top 10 actores de televisión, ninguno llega a ese nivel. Yo creo que nadie en la televisión ha creado tanta fortuna a través de la televisión. Quizás Donald Trump, que llegó a ser presidente, el único, pero no por la televisión. O sea, es una locura cuando te lo pones a pensar de esa manera, la democratización que creó y las aperturas que dio, porque en esa época, y yo trabajaba mucho en televisión, yo que vengo mucho de esa área, nadie, absolutamente nadie hacía shows para gamers. Hmm. Y me acuerdo que cuando YouTube, pues, hace 10 años, estaba PewDiePie y todo esto, que hacían 10, 12 millones de dólares al año jugando video games, y yo en mi cabeza decía, ¿cómo nadie está haciendo esto en televisión? Y por eso Sí. la televisión fue desplazada, porque es un gatekeeper que se acabó. Pero la apertura que creó y la oportunidad que creó fue increíble, ¿no? O sea, again, te puedes ir para atrás, creo que más de 10 años ahorita, ¿no? Y YouTube ha crecido increíblemente en los últimos 10, 12 años. El concepto de que tú pudieras agarrar una cámara, filmarte a ti mismo, o sea, por eso se llamaba YouTube, Sí, y ponerlo y para que todo el mundo lo vea. O sea, a principio cuando salió la gente comparaba esos videos con televisión y decía, ¿quién va a ver este contenido? La producción, los niveles de producción son bajísimos, pero poco a poco, lo que apostamos fue en la creatividad humana y que las herramientas para crear contenido cada vez iban a hacerlo más fácil. Al punto que claro. llegó un momento donde podías agarrar tu teléfono y filmarte a ti mismo y hacer un video, que obviamente hoy todo el mundo lo hace, pero hace 5 o 10 años no te imaginabas que eso iba a ser Sí, el resultado. Y al pasar eso, hubo una explosión de creatividad nunca antes vista en la cantina. O sea, yo digo 100%. que en YouTube hay contenido para cada persona, para el micro deseo y micro nicho que a ti te interese. ¿Quieres ver, no sé, ballenas jugando ajedrez? De repente consigues un video. O sea, lo puse exagerado, pero realmente es impresionante lo preciso que puedes conseguir un contenido que sea atractivo para ti y cómo la plataforma aprende de eso y te va Claro. recomendando cosas que son parecidas, ¿no? Súper, súper, súper interesante. Acabaste de decir algo súper importante y quiero que rompas un mito o digas si es verdad. El algoritmo. El algoritmo de YouTube favorece a la gente, no favorece a la gente, hay cosas, no hay cosas, qué se puede decir, qué no se puede decir. ¿Qué consejo le darías tú a cualquier creador de contenido acerca del algoritmo de YouTube? Que puedas decir, obviamente Mira, que no sea... sí, no, no, 100%. Primero, vamos a empezar por lo básico que es, yo trabajé en YouTube hasta el 2018 y cosas han cambiado obviamente de aquí a allá. Claro, Entonces, mi información va a estar basada en lo que yo vi en mi momento. Toda la filosofía siempre fue cómo te recomiendo algo que te va a gustar a ti. Es impresionante cuando los creadores nos preguntaban a nosotros, bueno, el algoritmo cambió y nosotros le decíamos, mira, el algoritmo es el interés de la gente. Si hay una persona que le interese tu contenido, nuestro trabajo es ponerlo enfrente de esa persona. Obviamente tienes que entender que hay competencia. Obviamente tienes que entender que si tú hiciste un video de
origami, pueden haber 100 videos de origami y le vamos a recomendar a la persona que le guste origami los mejores videos de origami. ¿Qué determina que es el mejor video? No es una persona, no es un elemento de calidad, es qué video se está viendo, cuánto es el engagement, la conexión de la persona con ese video, cuánto tiempo lo ve, cuánto tiempo ve videos de ese creador. Todo ese tipo de información alimenta el algoritmo para decir, oye, estos son los videos que tenemos que recomendar. Al final del día, siempre lo hemos dicho, el trabajo de la plataforma y los ingenieros que están creando el algoritmo están ahí trabajando todo su día tratando de hacer cómo hacemos algo que inmediatamente conecte a Oren con el contenido que a Oren le gusta. Y si nosotros hacemos ese trabajo, lo estamos haciendo bien. Y si no, lo conectamos mal. Hay muchísimos retos. ¿Cómo descubro un contenido que tú nunca has visto que te va a gustar? Si tú en tu vida has visto videos de pesca, yo no sé si yo te puedo recomendar un video de pesca. Tengo que saber otras cosas acerca de ti. Pero el algoritmo hace mucha exploración también. Entonces a veces te puede poner ese video de pesca enfrente y si reaccionas bien te va a poner más y si no reaccionas bien y no lo ves, te va a poner menos. Claro. Bueno, creo que no ha cambiado mucho porque MrBeast lo sigue diciendo hasta el día de hoy. Él dice, brother, si la gente no ve tus videos es porque tu video es malo, punto. No hay una manera bonita de decírtelo. O sea, él lo dice es así bueno mismo, que él lo dice, diga. Es bueno que él lo diga porque a nosotros nos costaba mucho decírselo a los creadores. Al final del día, si tú eres un creador y pones toda tu alma detrás de un pedazo de video y contenido y lo pones y nadie lo ve, tú no vas a pensar, oye, mi video es malísimo. Tú vas a pensar, oye, YouTube no se lo está poniendo enfrente a suficiente gente. Y mira, no te voy a decir que el algoritmo es perfecto, nada es perfecto y por eso hay gente siguiendo claro, que sigue trabajándolo y lo hace mejor y lo hace mejor. Pero es impresionante, o sea, tú usas YouTube, yo uso YouTube, yo prendo YouTube en mi televisor, es lo primero que prendo al llegar a mi casa. Si quiero ver televisión, es la primera plataforma que prendo. Y oye, la cantidad de cosas que me está sí, recomendando que están relacionadas con las cosas que a mí me gustan es grandísima. Entonces, de que funciona, funciona. Podría ser mejor. Y como tú lo dices, no todo claro. lo que la gente crea es bueno. Hay cosas que la gente crea que no es tan interesante y desafortunadamente esas cosas no van a ser vistas por mucha gente. Claro, y aquí quiero empezar a entrar un poquito en el tema de AI, sobre todo porque yo lo veo, o sea, yo veo ahorita el landscape de lo que está pasando con inteligencia artificial y digo, ok, ahora está funcionando de una manera que nos ayuda y nos aporta, pero en 1 o 2 años yo voy a poder meter y decirle un prompt a mi computadora o a mi AI, créame 1000 videos de esto y meter 7 videos al día y a ver qué pega y de alguna manera u otra va a afectar a todo el mundo porque mientras más volumen haya, más difícil va a ser resaltar. Es como lo que tú dijiste antes. Antes veíamos televisión en un canal, teníamos RCTV, teníamos Venevisión y si te sentías muy creativo ponías el canal 8. Pero esas eran las opciones. Llega la parabólica, entra HBO, contenido en americano, se abre un mundo de oportunidades y ahora para mí con AI, dentro de poco, todo el landscape de creación de contenido va a cambiar porque sobre todo como están funcionando los algoritmos ahora, de que la gente está repitiendo y ya yo estoy viendo casos donde la gente cuando ve un contenido bueno, lo repite exactamente igual, sin darle crédito a esa persona, sin decir nada, lo repite palabra por palabra, pero ¿qué va a pasar cuando ahora yo ni siquiera tenga que grabarme yo diciendo eso, sino que le diga, busca los 30 videos que más estén funcionando y empieza a repetirlos? Entonces mi pregunta para ti es, ¿cómo ves tú en general el landscape de AI? Vamos a empezar con el tema de creación de contenido y después lo expandimos a todo lo demás, porque obviamente AI va a afectar absolutamente todo y me encantaría saber tu opinión. Sí, mira, la lógica dice que mientras más fácil haces la creación de contenido, fácil y económico y menos tiempo tarda, más contenido va a haber. Pero eso ha sido verdad desde que empezamos con que para grabar un video necesitabas un estudio y después salió la Video 8 filmadora portátil y después empezaste a poder filmar videos con tu teléfono y ahora los puedes editar y ponerle filtros y ponerle música. O sea, ya estamos en esa trayectoria. La cantidad de video que aparece dentro de YouTube al día es gigante. No tengo las estadísticas actuales, pero debe ser, o sea, la librería de YouTube debe ser billones de piezas de contenido. Entonces,
no es un problema nuevo. Obviamente el problema se va a, o si lo llamas un problema, se va a acelerar. Lo otro que dijiste es, en la historia del contenido siempre ha sido verdad que si alguien hace algo bueno, lo imitan. Si salió una película de un tipo, de un asteroide que iba a destruir la Tierra y le pegó, van a salir 3 películas de un asteroide que va a destruir la Tierra. Hay infinitas películas de zombies. En los videojuegos es lo mismo. Alguien hace un juego bueno de pelea con pistola y alguien trata de sacar una versión parecida pero distinta. Eh, Ujú. entonces eso no va a cambiar, pero sin embargo, aunque todo eso todavía exista desde ahorita, los buenos creadores de contenido, de juegos, han sido capaces de distinguirse y separarse del resto. Sea Ok. porque tienen un punto de vista innovador y único, sean porque los valores de producción que son capaces de crear son mejores, sea porque la narrativa y los caracteres son mejores. Tú sabes de cine y de televisión. Dos Ujú. personas pueden hacer el mismo concepto y uno va a ser mejor que el otro, o sea, por actuación, o por calidad de producción, o porque desarrollo de personajes. Y eso es verdad inclusive con AI. Entonces, el hecho de que tú pongas un prompt que diga, házmelo igual, no necesariamente te va a hacer mejor o Claro. distinguible contra el que existe. Y segundo, lo que estás diciendo, el algoritmo va a seguir trabajando. El trabajo del algoritmo siempre ha sido, si hay millones y millones de unidades de contenido, cómo selecciona la mejor para este individuo. Entonces vas a tener cosas más personalizadas. Si a mí me gusta muchísimo el sushi, de repente en vez de ver 100 videos de sushi, van a ver 2 millones de videos de sushi y voy a poder ver muchas Claro. cosas relacionadas con un tema que me gusta. El CEO de Roblox en un momento lo llamó personal dreaming, o sea, que tú puedes Ujú. escoger los sueños que tú quieres ver y los conviertes en video y vas a tener todo un algoritmo y un feed que lo que te va a mostrar es solo lo que te gusta a ti. Tiene cosas muy interesantes y muy buenas, tiene cosas complicadas porque una de las cosas que hace muy chévere jugar un juego o ver una película o ver un programa de televisión es que otra gente también lo está jugando y otra gente también lo está Claro. viendo. Si cada uno está viendo solo lo que le interesa a uno y nadie está viendo lo que Oren está viendo y nadie está viendo lo que Manuel está viendo, ¿con quién voy a hablar yo de ese contenido? ¿Con quién voy a Sí. jugar ese juego? Entonces yo creo que todavía va a haber un mundo donde ciertas cosas van a resaltar y a destacar y más gente va a ver esas cosas, así las unidades de contenido sean infinitas. Tú sabes que acabaste de decir algo espectacular, que es una de las cosas que yo más extraño de todo esto. Es de que antes, inclusive Game of Thrones, que fue hace poco, todo el mundo veía Game of Thrones el domingo en la noche porque el lunes querías hablar de eso en el trabajo. Si te vas más atrás, o sea, eran todos los shows, Friends, Seinfeld, cualquier show que vieras, lo veías y enseguida podías compartir ese, y eso se perdió. Esa parte yo la extraño. O sea, obviamente hay muchos beneficios, uno no puede quedarse en la nostalgia, pero yo personalmente extraño ese bond. O sea, yo ahorita estoy viendo Young Sheldon, porque yo era fanático de Big Bang, pero nunca vi Young Sheldon. Y cada vez que quiero compartir, decir algo, decía, ¿a quién lo voy a decir si esta vaina Sí. pasó hace 5 años? No está totalmente perdido, obviamente, claro, y tú lo sabes, hay elementos obviamente de la televisión en vivo que siguen siendo así, y hay Sí. elementos de programas nuevos cuando sale un nuevo season, o sea, cuando salió el nuevo season de Stranger Things, todo el mundo lo estuvo viendo, de repente no todo el mundo lo veía el mismo día o a la vez, pero sí había gente con la que podías Sí. hablar. Sí estoy de acuerdo contigo que es menos de lo que era antes, cuando las opciones eran más limitadas y todo el mundo veía lo mismo, pero es un debate Claro. interesante porque el ser humano ganó control y variedad de contenido y se Sí. perdió de repente un poco el elemento comunal de que todos estamos viendo lo mismo. Pasa con las noticias, pasa con Sí. los programas de televisión, pasa con todo ahorita. Pero todavía, mira, todavía hay formas de compartir. Si viste algo que te gustó, lo puedes compartir con tus amigos y decirles velo. Y después Claro. tienes una conversación, se lo mandas por WhatsApp. Eh, la mayoría de la gente todavía ve shows porque los amigos se lo recomiendan. O sea, word Ujú. of mouth y recomendación de boca a boca sigue siendo una de las Claro. formas más fuertes de descubrir contenido. Entonces creo que no se ha perdido al 100%, pero sí está más competitivo el ambiente ahorita, ¿no? Sí. No, y ojo, yo lo entiendo perfectamente. Es algo que extraño. Obviamente a Sí, alguien que no creció con eso no le importa porque nunca lo vivió. Yo me imagino que mis correcto, chamos ni... Ahora, correcto. entrando al tema de AI, ok, hablaste de
todo el rollo de contenido de creación, pero ¿cómo ves AI tú en general? La visión, obviamente está la parte catastrófica, está la parte positiva, está la parte del punto medio, pero si tú le tuvieras que hablar a cualquier persona que está abrumada con tanta noticia de AI, ¿qué le dirías? ¿Cómo lo manejarías? ¿Qué? Mira, en general, para trabajar en las áreas que yo he trabajado y en carreras que yo he hecho, tienes que ser una persona optimista con la tecnología. Obviamente, si pensaras que la tecnología va a acabar con el mundo, sería muy difícil trabajar en estas áreas. Y yo tendo a ser una persona que ve el vaso, como dicen, half full, medio lleno, ¿no? Porque Mm, siempre piensas en lo positivo y cómo va a cambiar el mundo para bien. Anticipar las cosas malas también es bueno porque te ayuda a diseñar, sea los policies, las leyes, la regulación, pero también lo que tienen que hacer las compañías para que el producto que estás haciendo sea lo mejor posible. Obviamente hemos visto a lo largo de la historia lo que se llaman unintended consequences, o sea, las consecuencias no mm, planeadas de la tecnología que está siendo creada y no todas tienen un efecto positivo. Muchas veces se habló de qué tan malo fue de repente cuando todo el mundo se aísla en su esfera porque el algoritmo está haciendo que todo lo veas un contenido A y la otra gente solo está viendo el contenido B y ninguno de los dos está viendo el mismo contenido y crea momentos difíciles que las compañías de tecnología lo tienen que navegar o los estados y los gobiernos lo tienen que de alguna manera u otra regular o buscar el medio común, ¿no? Eh, pero sí creo que desde el punto de vista de esperanza y positivo hay muchísimo por qué estar optimista. O sea, si empezamos con el tema de salud, ni hablar. claro. Si la inteligencia artificial va a ayudar desde que más personas tengan acceso a un médico o a recomendaciones médicas, eh, hasta descubrimiento de nuevos medicamentos y curas de enfermedades que no hemos podido curar hasta ahorita y proyectar a que podamos vivir una vida más larga y sana, es un lado muy positivo de la inteligencia artificial. Si las personas que antes no podían crear contenido, software, escritos, arte, lo que fuera, pero tenían esa mente creativa y les gustaba hacerlo, Claro. y ahora tienen las herramientas para hacerlo, está abriendo un campo de creatividad y de emprendimiento mucho más grande de lo que había antes. Entonces, again, como todo en la vida, van a haber muchas cosas positivas, van a haber algunas cosas negativas, y lo que uno espera y aspira es que la gente que está trabajando en eso, como todos nosotros, son humanos, como todos nosotros quieren generalmente el Claro. bien, la gente no va a trabajar a compañías de estas porque Sí. quiere el mal, y va a tratar de hacerlo lo mejor posible. Eso es importante que lo que acabaste de decir, porque yo también viví eso en todos mis años en Xbox, que la gente que trabajaba en Xbox, o sea, el 95%, sobre todo la gente técnica, era gente muy apasionada que quería crear el mejor proyecto, el mejor producto, y siempre tenían esa visión y esa parte que todo el mundo piensa que es, quiero dominar al mundo y quiero comer, eso Sí, es, o sea, eso es Austin Powers. Pero yo sí. nunca lo viví en Xbox, yo, o sea, tú tienes muchísimos más años que yo en tecnología, yo no lo viví, obviamente tú estás diciéndolo, tampoco lo viviste, y creo que es bueno desmistificarlo un poco, pues no es que la gente se reúne a decir vamos a destruir el mundo. Yo se lo digo O mucho a sea, la gente. Obviamente, cuando tú proyectas una imagen de es la compañía, a veces es muy fácil atribuirle eh, eh, ganas de conquistar el mundo, que no le importa lo que pase, quiere hacer más dinero y todo lo demás. Pero cuando tú te pones a pensar que una compañía está hecha de personas, personas como tú y yo, personas que sí, tienen familia, personas que tienen hijos, personas que generalmente son gente buena y que no quieren el mal para otra gente, esas son las personas que están tomando las decisiones, esas son las personas que están claro, haciendo el producto. O sea, a mí muchas veces la gente me preguntaba, bueno, ¿y esto no es malo para los niños? Y yo le digo, mira, yo tengo hijos, obviamente yo los quiero asesorar para que ellos, cuando estén usando la tecnología, lo usen de la manera más sana, correcta. No todo es perfecto, yo siempre lo voy a decir, pero pensar que todas las personas que van a una compañía, ponle de videojuegos que tienen hijos, no les preocupa hacer algo que sea malo para los niños, sí, es generalizar algo sin entender que al final del día dentro de la empresa hay seres humanos
que, como tú dices, quieren crear el mejor juego posible, les Sí. apasiona lo que están haciendo y no están deseándole el mal a nadie. A mí eso fue lo que más me sorprendió de trabajar en Xbox, era el nivel de pasión que tenía la gente por el producto que estaba creando. Creo que lo más cercano es cine independiente. Sí, Pero es distinto porque el cine independiente literalmente lo estás haciendo por amor al arte, pues no vas a ganar plata. En Xbox se ganaba muy bien, los ingenieros ganaban muy bien, pero con todo eso la gente no iba por el dinero, iba en verdad porque era muy apasionada por lo que hacían. yo creo que en general, ahora en mucha de la gente que trabaja en la creación de productos, una de las mejores cosas que te puede pasar cuando tú estás trabajando en cualquier producto es, uno, hacerlo y terminarlo y poderlo poner en el Claro, mercado. Y dos, lo más feliz, lo que te hace más feliz es ver a la gente disfrutándolo. Yo digo siempre, o sea, mi mayor reward es que alguien me dé las gracias por el producto que creé y claro, ver que la gente ame YouTube o que ame Xbox o que haya podido hacer su carrera profesional dentro de Roblox creando juegos, eso te da más satisfacción que cuánto dinero hizo la compañía o cuánto dinero hiciste tú claro. individualmente, ¿no? Y yo creo que toda la gente que, igualito que una persona que está creando una película, quiere que todo el mundo la vea y quiere transmitir un mensaje, yo creo que la mayoría de la gente que está trabajando en un producto lo que quiere es que hacer un producto que la gente ame y a que la gente le guste y cien que por lo ciento disfrute. Ahora, mi pregunta de nuevo es, para toda esa gente que está ahí, que cada mes, o sea, una vez al mes, sale un producto nuevo de AI, una cosa nueva, ¿qué consejo le das a la gente es hora de empezar a keep up? O mira, brother, espérate un año porque en un año va a cambiar todo. ¿Cómo manejas eso? Porque uno también tiene trabajo, hijos, no sé qué, Sí. planchar, cocinar, yo qué sé, la cantidad de cosas que uno hace. ¿Qué tan importante es carve un poquito de tiempo de tu día para aprender AI hoy? Infinitamente importante, pero te lo voy a poner de una manera no como que me tengo que obligar a aprender AI y cómo meto esas 2 horas en el día. Yo creo que la inteligencia artificial y en general, este mundo en general, premia la curiosidad y el deseo de aprender. Y todo el mundo lo habla, ¿no? O sea, si tú ves a muchos de los CEOs y de la gente que ha sido muy exitosa en su carrera, cuando dicen que están buscando en la gente, dicen una mentalidad de aprendizaje, una persona que siempre quiere aprender algo nuevo, una persona que no tiene las respuestas a todos, una persona que cuando está teniendo una conversación con otra persona, escucha, internaliza y aprende, ¿no? Si tú me echas un cuento entero a mí, yo no tengo ninguna pregunta, o no te escuché, o no me interesó, o no soy curioso. Ujú. Entonces, yo creo que hay una parte muy importante que es en general, independientemente de la inteligencia artificial, curiosidad y el deseo de aprender son cosas que han sido premiadas por muchos, muchos, muchos años para atrás en la parte profesional y en la parte de carrera. Entonces, ¿yo qué le diría a una persona? Si tú estás, imagínate que tu pasión es la cocina. Yo no te estoy diciendo que aprendas cada modelo de AI, veas cuál es la nueva tecnología, el nuevo tool y que estés completamente al día con cada sistema, cada nueva innovación, cada artículo de prensa que salió. Yo lo que te diría es que empieces a buscar cómo la inteligencia artificial te va a ayudar en la cocina, en lo que a ti te gusta. Y empiezas a experimentar con las herramientas. Puedes empezar con las más populares y agarrar, no sé, Anthropic Claude, o puedes agarrar OpenAI ChatGPT, o puedes agarrar Gemini, o puedes agarrar Grok, y empezar a probar, oye, tengo estos ingredientes en mi nevera. Me gustaría hacer una receta súper especial. ¿Qué me recomiendas? Y de repente le puedes Claro, decir, ok, ahora créame, no sé, créamelo en paso por paso, dame una lista de ingredientes. Ahora le puedes decir, pídeme la lista de ingredientes por Instacart o por DoorDash o por Uber Eats o como sea. O le puedes decir, hazme paso por paso o hazme un video o consígueme un video. Lo que te quiero decir al final del día es que te busques el área que te guste, el área de tu pasión ujú, y empiezas a utilizar las herramientas de inteligencia artificial. Y esto no es para nada distinto como cuando Internet salió y ujú. antes de repente para hacer lo que hacías no abrías una página de Internet y no buscabas nada en Google y no te metías nada. Y ahora posiblemente antes de hacer cualquier cosa por primera vez, lo más probable es que hagas una búsqueda en Internet y aprendas un poquito de eso. Ahora AI te lo está haciendo 100 veces más rápido, 100 veces más fácil
y lo único que te detiene de usarlo es tu curiosidad y tu deseo de usar las herramientas. Sí. 100%, o sea, 100%, 1000% de acuerdo con lo que acabas de decir, con todo. Y tocaste un tema que interesante que es qué buscan los CEOs y qué ven. Tú has entrevistado a mucha gente. Tú aparte de hacer todo, eres Angel Investment y pones plata en compañías chiquitas o en startups pequeños o grandes, no sé. Tú ya nos dirás. Pero ¿qué es eso que buscas tú, tanto en la gente que contratas, en la gente, porque tú también te ha tocado entrar a un lugar, ver, hacer un assessment y decir qué está funcionando, qué no está funcionando. Entonces, ¿cómo decides a quién dejas, a quién promueves, a quién no, a quién traes, a cómo contratas, en qué compañías invertir? Todo ese estilo. ¿Qué buscas tú y qué recomendación le das a la gente que tiene que hacer cuando finalmente le llega esa oportunidad de sentarse en la mesa con alguien como tú, como alguien que ha vivido todas estas partes, que llegó a ser VP, Chief Product Officer y que son la gente que decide? ¿Cómo los impresionas o qué tienes que hacer para convencerlos en el cuarto? Sí, mira, yo creo que cualquier decisión, tanto de inversión como de contratación, tiene varias componentes. O sea, no es solo me caíste bien o no es solo eres inteligente. O sea, creo que hay un tema definitivamente, eh, llámalo intelectual, de decir, esta persona tiene el intelecto, la curiosidad, los skills, la carrera que estudió o en las áreas que trabajó, que lo hacen muy bien equipado para resolver el problema que quiere resolver. Si esto es startup, ¿qué idea se te ocurrió y cómo está conectada toda tu carrera con esa idea? Si es para trabajar conmigo, ¿qué es de lo que tú has hecho y has aprendido y tus conocimientos, tu parte académica va a fortalecer tu habilidad de resolver el tipo de problemas? Eso es número uno, pero no es lo único. Después viene la Ok, segunda parte y es la parte de aptitud. ¿Y cuál es tu actitud hacia la vida, hacia el trabajo, hacia tus proyectos? ¿Cómo demuestras tú esa pasión, esa energía, ese deseo de ganar, de salir al mercado y comerte el mundo porque tienes un deseo grandísimo de lograr cosas? Y ahí es donde cómo te demuestra alguien su pasión, su proactividad. Ha salido un término muy común que se está hablando ahorita que se llama agency. Do you have agency? ok. Tienes agencia, ¿no? Y eso significa, ¿qué significa agencia? Alguien lo dijo así y me gustó este ejemplo. Imagínate que estás en la cárcel y tienes una llamada. ¿A quién de todas las personas que tú conoces le haces esa única llamada porque Claro, sabes que te va a resolver el problema? va a resolver. Y lo que quieres, y eso es una persona que es, ¿cómo se dice? Resourceful en español, una persona Sí, sí. que tiene la habilidad De primero, resolver, weón. y no solo, y que es como te digo, no es solo que puedas pensar cómo solucionar el problema, es que saltas inmediatamente a resolver el problema, es que haces la llamada, es que Claro. te montas en el carro, es que resuelves las cosas. Aplícale eso al trabajo, cómo le ves a la gente esa pasión, ese sentimiento de urgencia. Y yo le digo a la gente, si tú anticipas lo que yo quiero, las preguntas que yo voy a tener, Ujú. significa que te preparaste bien. Entonces, cuando Claro. estoy contratando a alguien y esa persona se preparó más allá de lo normal Ujú. y entendió, y cuando yo le hice la pregunta 1, ya sabía la respuesta a la pregunta 2, esa Claro. persona te causa una muy buena impresión. Y después, obviamente, mira, un proceso de entrevista y una conversación no te va a decir algo de la persona, pero no te dice suficiente. Al final del día tienes que hablar con referencias y eventualmente tomas un riesgo, trabajas con la persona y si la persona lo está haciendo bien, buenísimo, y si la persona no lo está haciendo bien, bueno, tienes que cambiar algo. ¿Y te gusta, por ejemplo, cuando tú estás entrevistando a alguien que esa persona también te está entrevistando a ti? O Es sea, tú estás ofreciendo importante. el trabajo y yo llegué para allá y me... Súper, súper importante. Obviamente tienes que pensar cómo manejas la entrevista, ¿no? Porque si tenemos 30 minutos para hablar o 1 hora para hablar y tú me hiciste 25 preguntas y yo no pude obtener la información que yo quería obtener de ti, Ujú. la entrevista no va a ser exitosa para ninguno de los dos. Pero obviamente tú esperas que la persona venga preparada con preguntas y esperas que esas preguntas me hacen pensar qué cosas está pensando Oren y si esas preguntas son buenas preguntas porque hiciste un buen análisis y no me preguntaste la primera pendejada que se te ocurrió, obviamente va a causar
una mejor impresión y va a ser la conversación mucho más interesante que si yo te hago una pregunta y tú me haces una respuesta, yo te hago una pregunta y tú me haces una respuesta. Claro. ¿Qué recomendación le das a cualquier chamo que esté ahora aplicando para una universidad? Porque obviamente el landscape de acá a un año va a cambiar, de a 4 años nadie se lo puede imaginar. ¿Qué consejo le das a alguien que está aplicando para la universidad? ¿Desde qué carrera agarrar, qué seleccionar, cómo ir? ¿Vale la pena ir a la universidad? ¿No vale la pena ir? Empezó a hacer mi propio negocio, me puso a hacer coding, ¿qué hago? ¿Qué consejo Sí. le das? Acabaste de pasar por ese proceso. Chamo, ¿qué le darías a toda esa gente que hay afuera desde el aspecto obviamente tecnológico que es tu fuerte? Sí, te voy a decir qué cambia y qué no cambia y qué le diría a una persona. Primero, la verdad es que todo está cambiando muy rápido, como lo sabemos, entonces tener la bola de cristal perfecta no la tiene nadie y por eso es importante que hagas algo que te llame la atención. O sea, si vas a seguir un manual y yo te digo, Oren, tienes que estudiar matemática pura y a ti no te encanta la matemática pura y lo hiciste solo porque es la carrera que va a tener éxito, bueno, si te di un consejo malo, perdiste el tiempo. O sea, estudiaste matemática pura, no te gustó y aparte... Mm. Entonces, yo creo que tienes que empezar, tienes que hacer algo que te guste. Si quieres estudiar, estudia. Si quieres empezar a hacer proyectos con AI y hacer páginas web, código, y eso es lo que te llama la atención, puedes intentar hacerlo. Recuérdate que también, si tienes 10 y no sé qué edad se gradúa la gente, 18, 19 años, y le dedicaste un año a hacer cosas con ella y a los 20 años te diste cuenta que querías ir a la universidad, no pasa nada, puedes ir a la universidad. El mundo, o sea, no es una carrera de velocidad. Ahora, ¿qué le diría yo a la gente? Y se lo he dicho a mis hijos. El mundo está esperando que la juventud de ahorita sea nativa AI. O sea que Claro, igual que nosotros llegamos al mundo laboral sabiendo usar Internet y sabiendo usar una computadora, las expectativas son ahora que si tú llegas a una compañía, tú sabes usar las herramientas de inteligencia artificial. Si claro. eres un programador, la sabes usar para programar. Si eres alguien en finanzas, la sabes usar para analizar casos financieros. Si eres una persona en arquitectura, sabes usar inteligencia artificial para arquitectura. Eso es una expectativa y cero. O sea, realmente yo estoy esperando que lo hagas. Lo segundo es que hoy en día las herramientas te están dando la oportunidad de que si tienes un poquito de curiosidad y un poquito de agencia y proactividad, deberías empezar a tener un portafolio de cosas que has creado. Ya no es que En high estudiaste school o college? en tu vida. El que se va a buscar trabajo ahorita a los 40, el que está en high school o en college, no hay excusa para que no hayas creado algo o una herramienta o un tool o un documento o algo. Oye, me fascina Fantasy Sports. Oye, usaste AI para hacer algo para Fantasy Claro, Sports. Este, eh, no hay excusa, porque básicamente lo que me dice que no lo hayas hecho es que no tienes curiosidad, no tienes agencia. Sí, puede ser que no te claro. falte el tiempo, que te falte el tiempo, pero lo que Sí, quiero decir es que es tan fácil empezar. claro, Yo sé que da miedo, pero realmente es tan fácil empezar que la expectativa, antes solo a los artistas le preguntaban si tenían un portafolio. Ahora si eres un programador te van a preguntar qué tienes en GitHub y qué has programado. Si eres un product manager te van a preguntar qué prototipo has hecho. O sea, porque no hay excusa, no hay forma, o sea, lo puedes hacer. Entonces, mm, hay que empezar, independientemente que estés, no puedes esperar voy a esperar a que me den la clase de Anthropic, de Claude en la universidad para empezar a sí, usarlo, ¿no? Y lo tercero, te voy a decir lo que no cambia. Lo que no cambia es la parte de la actitud de la persona, que te quieras ok, comer el mundo, que cuando alguien te pide algo, tú vas above and beyond, le das más de lo que te pide, que tú te esfuerzas y si la gente le está poniendo 8 sobre 10 al esfuerzo, tú eres el que le estás poniendo 11 sobre 10. Ese tipo de cosas no cambian. No cambian independientemente en el ambiente donde estás y esa actitud es muy importante. No todo el mundo lo tiene, by the way, y uno lo ve. La parte de la actitud de yo voy a trabajar más duro que los demás, yo me voy a tratar de destacar más que los demás, yo voy a hacer un esfuerzo mayor, yo voy a ir a above and beyond, va a seguir siendo importante independientemente de las herramientas. ¿Y qué consejo final le das a la gente? Porque, chamo, yo veo la presión que tiene todo el mundo ahora de entrar a la universidad. Se preparan casi 2 años antes. No sé, o sea, yo no tengo hijos, entonces corrígeme si me equivoco. Pero yo siento que mis amigos, todo el mundo está preparándose casi que 2 años antes, a hacer videos, G6 vaina, ir a 8 tours de universidad, a presentarse. Y muchas veces pasa que no entras a la universidad que querías. Sí.
¿Qué consejo le das Mira, a esa gente que no logró el sueño, pero que sí tuvo otra oportunidad? ¿Y qué le dirías a esa gente? sí, es difícil. Mira, te voy a decir algo. Creo que todo el mundo en su vida ha tenido algo que no le ha salido bien o un rejection, como lo dices. Ajá. Y lo más importante de eso es que aprendiste de ese rejection, que aprendiste de lo que te salió mal. Este, no es el fin del mundo, se lo puedo decir a la gente, no es el fin del mundo si no entraste a tu universidad número uno. Eh, yo estudié en la Simón Bolívar, quiero muchísimo mi universidad, fue increíble cuando estudié, pero no tiene un renombre como Harvard o Stanford. Y Claro. gracias a Dios me ha podido vivir de una manera decentemente bien en mi carrera. Eh, pero sí creo que es importante, obviamente, tener los ojos bien abiertos. El mundo está cambiando. Yo creo que la educación va a cambiar, pero no va a cambiar de la noche a la mañana. Cada vez se están Ok. presentando más oportunidades que son alternativas a las universidades grandes que uno conoce y cada una bien interesante. Hay programas dentro de las universidades que cada vez son más interesantes. Y yo creo que al final del día es como todo, sigue tu pasión, sigue las cosas que te gustan, porque al final del día, cuando estás haciendo lo que te gusta, vas a poder trabajar más que los demás, vas a Claro. poder trabajar más inteligentemente que los demás, porque estás haciendo algo que te llama la atención. Es como dicen, ¿no? Si amas en lo que trabajas, no trabajarás ningún día. Es muy Exacto. difícil, by the way. El sueño de que todos los días tú estás feliz y contento y todo sale perfecto es mentira. Claro. Pero al final del día, cuando tú estás viendo tus días y tu semana, lo que tú ves para atrás y dices, la pasé, si veo el total del tiempo en el que estuve trabajando, fue más horas las positivas que las negativas. Y si el saldo es positivo, pa'lante, 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 pa'lante. Entonces, creo que es lo mismo con los estudios. Busca algo que te apasione, entiende que estás en una fase donde el mundo está evolucionando y cambiando, ten los ojos bien abiertos, ten curiosidad y eh, no ha habido todavía una señal que te diga no vayas a la universidad. Hay gente Claro. que le ha ido muy bien en la vida, muy bien, no yendo a la universidad y saliéndose de la universidad. Todos los conocemos a todos los famosos que hicieron dropout de college. No sé si son uno en 10 millones, pero bueno, no es todo el mundo. Hay que tener una Entonces, personalidad muy específica. y tienes que tener los skills para aprender por ti mismo. Y eso es lo que te Eso. dicen tipos como Elon. Te dicen, de repente no tienes que ir a la universidad, pero no significa que no tienes que aprender nada. A los 18 años algo estás aprendiendo en tu vida. Entonces Claro. vas a tener que buscar dónde lo vas a aprender. Un mentor, YouTube, trabajando por tu cuenta, pero de alguna forma u otra algo tienes que aprender. Última pregunta, y esta es mucho más fácil y más difícil al mismo tiempo. Si tuvieras que agarrar solo un proyecto de todos los que hiciste, uno, puedes salvar solo uno para tu memoria. Uno solo. ¿Cuál agarras? Y hay solo una respuesta correcta. Te estás riendo porque sabes cuál es la respuesta, ¿no? Trabajamos juntos, One versus 100, fue súper, súper, súper divertido. Fue de verdad las cosas más chéveres que hemos hecho y creo que la razón era porque había muchas cosas que en el momento parecían imposibles y que todo el mundo nos decía que no se podían hacer, pero tenías la idea, teníamos la pasión y empujamos, 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 empujamos y pudimos hacer todo. Chamo, yo hasta el día de hoy me voy a recordar la llamada de Jimmy Fallon cuando él nos dice, yo juego One versus 100, este juego me encanta, es de las mejores vainas, you're ahead of your time. Jimmy Fallon diciendo eso, a mí me explotó la cabeza. Sí, fue súper divertido, súper chévere. Chao, gracias en verdad. Bueno, ya, creo que la gente va a aprovechar muchísimo. Gracias por dedicar tu tiempo a esto y por contar tus experiencias. En verdad que muy cool. Chévere. No, súper chévere compartirlas y bueno, siempre es bueno si alguna persona le hace algo positivo ver la entrevista o la conversación, ganamos.